Psicología y Familia, con Rafael Pérez y Raquel Talabán. Buenas tardes, están escuchando Radio María y vamos a empezar con este programa de hoy, Psicología y Familia, un servidor, Rafael Pérez. Y Raquel Talabán. Y vamos a hablar sobre la autoridad, principalmente referida a las familias. Pero es verdad que el concepto es mucho más amplio, ¿no?, para la sociedad. Hablar de la autoridad en la familia es un tema, pues siempre yo creo que es controvertido, ¿no?, y delicado. Es algo bastante antiguo y, sin embargo, es bastante moderno, ¿eh? Quizá brilla tantas veces por su ausencia. Hoy la autoridad parece que no es una palabra muy en boga, ¿no?, muy aceptada. Autoridad parece que es imposición, que es llevar normas. Dice la Real Academia que la autoridad es el que gobierna y ejerce un mando, ¿no?, tiene una potestad. Dice otro aspecto que también yo creo que es importante, que quizá es mucho más adecuado para lo que queremos tratar, ¿no?, sobre la familia. Dice, es una facultad, legitimidad, un prestigio y crédito que se reconoce a alguien sobre algún tema particular, ¿no? La legitimidad para poder hablar de un tema, ¿no? Competencia que tiene sobre un asunto, ¿no? La autoridad quizá es un servicio, principalmente, ¿no? Y referido a la familia, principalmente de los padres sobre los hijos. Es un servicio que es necesario, que ayuda. Sin la autoridad, que es esa potestad, ¿no?, de poder ayudar, ¿no?, a que haya una forma, ¿no?, de vivir con ciertas normas, con ciertos límites, es una necesidad, no es un gusto, sino es una necesidad el poder vivir bajo una autoridad, que pueda tener en cuenta muchos aspectos, no solamente de una persona concreta de la familia, ¿no?, sino globalmente de una familia, pues tiene los mismos intereses y los mismos gustos, no lo tienen los hijos que los padres, ¿no?, ni el esposo que la esposa. Y sin autoridad sería difícil la convivencia. Socialmente estamos en un punto, Rafa, en el que hemos desvirtuado el sentido de algunas palabras y de algunos valores. Como bien decías, cuando hablamos de autoridad, parece que hablamos de algo viejo, antiguo, en el sentido más peyorativo de la palabra, ¿no? Algo obsoleto, que no está bien visto. Parece que una persona autoritaria la identificamos como algo negativo y efectivamente todos los extremos son malos. Pero es verdad que sin unas normas, sin una cierta jerarquía, ya sea en el trabajo, ya sea en la parroquia, ya sea en la familia, es efectivamente difícil la convivencia. En contraposición, hemos desvirtuado también la palabra libertad. Parece que para ser muy moderno hay que tener mucha libertad, entendida en la forma nueva o novedosa de esa palabra, y ir en contra de las normas y de cualquier autoridad, cualquier jerarquía, con lo cual a veces en las casas, en las familias, nos encontramos con un problema muy serio. Por un lado, queremos que no exista esa visión de autoritaria ni de los padres, ni de nadie, ni de los abuelos, y parece que la casa es todo el mundo tiene opinión, todas las opiniones son iguales de válidas, con lo cual al final entramos en unos conflictos de convivencia que veremos a lo largo de la tarde, y todo el mundo tiene libertad y derechos. Otra cosa es cuando hablamos de obligaciones, ¿verdad? Hay un cuentecito que la autoridad es necesaria, o sea, que es un trabajo necesario que haya autoridad en cualquier clase de grupo de personas, ¿no?, de cualquier tipo, y más en una familia. Dice así este pequeño cuento, que nos puede también ayudar, que no es un absoluto en la autoridad, ¿no?, pero es una necesidad. Dice así, el creer en la autoridad pone en peligro la capacidad de percepción. Es decir, si la elevamos a un absoluto, pues desde luego nos vamos a confundir. El médico se inclinó sobre el inmóvil paciente. A continuación volvió a erguirse y dijo: «Siento tener que decirle, señora, que su marido ya no está con nosotros». Una tenue voz
en tono de protesta salió de los labios del presunto difunto. No, todavía estoy vivo. Cierra la boca, le dijo la mujer. El doctor sabe más que tú. A veces si la autoridad se le reconoce a una persona o a un colectivo, ¿no? Como pueden ser médicos o políticos o jueces o a cualquier colectivo, qué bien que podamos partir de que se les reconoce cierta autoridad sobre el tema que se trate, pero no de una forma absoluta. Por encima está la realidad, ¿no? Este parece que es un chiste, ¿no? Es decir, lo que dice el médico va a misa. Pues no, va a misa siempre y cuando la realidad acompaña a lo que dice el médico, ¿no? Dice que la autoridad, la etimología, viene de la palabra, como siempre casi latina, de autoritas, que significa hacer crecer, promover, ayudar a desarrollarse. Y desde esta perspectiva, la autoridad auténtica es aquella que ayuda al otro a crecer como persona. Un servicio que a todos nos es necesario, ¿no? Vas a un evento religioso y escuchas a la persona, al sacerdote o al obispo o a la persona que te va a hablar sobre el tema que sea, ¿verdad? ¿Por qué estamos atentos a lo que nos puede decir? Porque reconocemos, pensamos que tiene una autoridad para hablar sobre el tema que habla. ¿Qué se le pide a los hijos? Si van al colegio, el profesor necesita tener autoridad para que aquello que va a decir, que va a exponer, que va a explicar, los muchachos puedan saber que esta persona tiene autoridad sobre ese tema que va a exponer, ¿no? Si es en una familia, pues los padres tienen autoridad y los hijos. Fíjate que muchas veces la autoridad es ese reconocimiento por parte de los que le dan la autoridad a la persona de que se la reconozcan. Si alguien no reconoce una autoridad, pues lo que vaya a decir tiene poca influencia, ¿no? Sobre aquel que no reconoce la autoridad de donde proviene eso que le están hablando. Por eso, el conservar la autoridad en una familia es una necesidad, porque es la que puede poner límites, la que puede decir por dónde hay que ir, la que de alguna forma hace que la convivencia se pueda llevar a cabo de una forma lo más plena posible, ¿no? Y con menos problemática en la relación entre los miembros de la familia, ¿no? Por eso, si pensamos en la autoridad como este servicio que desarrolla, hace crecer a la persona, que les ayuda, que los límites no son imposiciones gratuitas y sin ningún motivo, sino son límites que dirigen y ayudan a la persona, a los hijos principalmente, a poder crecer. Pero eso no pasa en la sociedad. Si vamos conduciendo, sabemos que hay señales de 20, hay semáforos, hay stop, hay un dar paso. ¿Por qué están esos? ¿Son imposiciones? No, no son imposiciones. Si lo vivimos como una imposición, pues vivimos fastidiados. Pero si vivimos como normas de circulación que nos ayudan a todos a circular, para no tener problemas, pues lo que tenemos que es como una necesidad de tener esas normas, esos límites para llegar a buen puerto, ¿no? Todos en general. Antiguamente, ¿quién eran las autoridades? Pues normalmente era el sacerdote, el maestro, el alcalde y el farmacéutico. Eso es. Cada uno era una autoridad en su materia, que como bien ponías el ejemplo, sabían tanto de eso que manejaban que podían enseñar a los demás, que podían ir dando pautas, que podían ayudar a crecer, ¿no? Como decíamos que era la etimología de la palabra autoridad. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que normalmente en esa modernización del sistema social, en esa idea de adelantarnos a nuestro tiempo, ¿no? Que nos gusta siempre tanto, pues, ¿qué ocurre? Que la autoridad se ve como algo negativo. Entonces, muchos de los problemas que se está teniendo a nivel escolar, aparte de normativas que se hagan y complicaciones propias del trabajo de maestro, es que muchas veces los padres, que son quienes tendrían que transmitir esa autoridad que tiene el maestro sobre los niños, les están quitando la autoridad, ¿no? Yo me acuerdo que algún amigo mío dice, es que antes tú llegabas a casa diciendo que el profesor te había dicho algo y te llevabas la regañina del profesor y luego la de tu padre, ¿no?
Y ahora, sin embargo, llega algún niño diciendo que un profesor le ha llamado la atención por algo perfectamente lógico, no vamos a entrar tampoco en Detalles. cosas extrañas, pero algo que puede ser perfectamente lógico, como guardar silencio en clase o no tener el móvil para poder atender. Y sin embargo, el que tiene que tener cuidado es el profesor con el padre, ¿no? Sí. Fíjate que en todas las relaciones humanas, principalmente también en la familia, por supuesto, hay un componente esencial, que es ¿de dónde proviene la autoridad en la familia? ¿Qué es lo que la fundamenta? Pues si no es el amor. Es la responsabilidad que tienen los padres para hacer que sus hijos crezcan, sean adultos, pero es el amor. El amor por ellos, el amor no es una palabra así que el amor banalizado de cualquier forma, ¿no? Sino el amor es buscar el bien del otro. ¿Cuál es el mayor bien de un hijo? Pues ayudar a los padres a que crezcan siendo adultos responsables, ¿verdad? Sí. Ese es el fundamento de por qué necesitamos la autoridad. La autoridad es un bien para los demás. Y en el sentido familiar, yo creo que la esencia es que queremos el bien de nuestros hijos. Y como queremos el bien de nuestros hijos, queremos que se formen, que se desarrollen, que adquieran y que salga de ellos lo mejor que tienen dentro. ¿Qué es lo mejor que tienen dentro? Pues ser lo que son. Si un niño o una niña, ser un hombre o una mujer. Un hombre y una mujer, pero globalmente la palabra, no quedarnos en el aspecto, sino un hombre responsable y libre. Y la autoridad nos sirve para hacer crecer a las personas con esa libertad, ¿no? Con ese desarrollo, que puedan ser ya adultos, que sean libres, no sujetos solamente a los sentimientos, a las emociones como el origen de sus decisiones, ¿no? Es al contrario, yo creo que tantas veces nuestros sentimientos y emociones, pues tenemos que saber vencerlos para no dirigirnos por ellos, sino por la otra capacidad que Dios nos ha dado, que es nuestra inteligencia, que es nuestra razón, y si está un poco así aderezada nuestra inteligencia con la fe, pues daríamos mejores respuestas ante los acontecimientos de nuestra vida. Todo se aprende en casa, ¿no? Y muchas veces queremos hacer, pues, que somos unos padres liberales, que somos muy guays, ¿no? Si se me permite la expresión, que no sé ya si se dice, creo que ahora es pro, pero queremos demostrar que somos los mejores, ¿no? Y los mejores a veces lo confundimos con ser amigos de nuestros hijos y terminamos teniendo una relación como de iguales, como de colegas, como de que tú me puedes decir a mí cualquier cosa y yo a ti también, pero resulta que estamos privando a nuestros hijos de la figura del padre. Esto es necesario, porque si no le pone el padre los límites al hijo, ¿quién se los va a poner? Y más en un mundo en el que estamos de acuerdo, en el que se está quitando la autoridad, pues tanto a los cuerpos de seguridad como a las autoridades religiosas, como a las autoridades educativas. Tiene que ser en casa, que al final las cosas se tienen que decir con sinceridad, con honestidad. Eso no quiere decir que no sepamos que tú tienes un papel y que yo tengo otro. Si en casa hacemos todos de todo y me vale igual para limpiar el baño que para tomar las decisiones, imaginaos a la hora de hacer la compra, ¿no? En vez de comprar comida o de comprar cosas que son sanas para la familia, lo hacemos por apetencias y terminamos con el carro lleno de chucherías, chocolates y refrescos con gas. Pues esto que está llevado un poco al esperpento y que creo que todos podemos entender, nos sirve en cualquier otra decisión, nos sirve en todas las dinámicas de la familia. Tiene que haber alguien que en caso de empate, ¿no? Como podríamos decir, tenga el desempate, tenga un plus, una autoridad, porque como estamos diciendo a lo largo de la tarde, es la persona que se encarga o que tiene en su responsabilidad cuidar a la familia. Decías que hoy parece que se lleva de moda que los padres sean colegas, amigos, ¿no? De los hijos. Pues el hijo ganará un amigo, pero pierde un padre, ¿no? Porque el padre no tiene la misión de hijo, la misión de amigo, es mucho más grande el, el rol de padre que el rol de amigo, ¿no? Si el padre es aquel que ayuda, que protege, que cuida, que corrige al hijo, porque busca el bien del hijo. Un amigo, bueno, pues
pues también es perfecto, ¿no?, que haya ese amor. Es decir, el amor es inseparable, ¿no?, de la autoridad. La autoridad es un servicio, es un bien, es la capacidad que tienen los padres en el sentido familiar de corregir, de ayudar, de poner límites. Es decir, porque él conoce, él sabe, él tiene una experiencia, y el hijo no. Y necesita también ser coherente el padre con... los hijos no aprenden de lo que les decimos, sobre todo aprenden de lo que somos, de lo que hacemos. Si podemos decir, recuerdo yo una vez yendo a la piscina, que había una pareja delante de mí que tenía un niño así, no sé, 5 o 6 años, y se pagaba hasta los 6 años, ¿no? Y el niño tenía 7. Y le decía el padre, tú cuando vayamos a sacar las entradas, di que tienes 6. Por mucho que el padre luego le pueda enseñar que hay que ser honrados, que tenemos que cuidar, que no tenemos que mentir, ese hecho solamente es una lección que dura para siempre. Es decir, que muchas veces el interés, el buscar un beneficio, es suficiente como para que un valor que es importante como la honradez, como el ser sincero, pues se pierda. ¿Qué le enseñamos con esto al hijo? ¿Ejercemos autoridad? Malamente le ejercemos la autoridad, porque le estamos enseñando una forma que le va a hacer daño, que no le va a servir, que no es la mejor forma para estar en el mundo, ¿no? Por eso, buscar el bien del otro que se llama amor, es indispensable para que nuestras relaciones familiares sean excelentes. Fíjate que cuando son pequeños los chavales, a veces intentamos, pues eso, ¿no?, que no tengan ningún límite, que hagan lo que les parezca, que hagan lo que quieren, ¿no? Precisamente en ese modelo de familia en libertad, sin imposiciones, de buen rollo. Y de pronto, cuando tienen 17, 15 años, queremos que acaten todas las normas y todas las ideas que no le hemos inculcado más adelante, ¿no? Queremos que recojan la ropa, que cocinen, que sean independientes, pero sin embargo, si eso no lo vamos tramitando ya desde la infancia, le vamos inculcando pequeñas tareas que ellos puedan hacer, participando en las decisiones en la medida de sus posibilidades, dándoles, pues también acorde a cada uno, según su edad, su responsabilidad. Pero no podemos intentar que pasemos del todo vale y lo que nos sale de las entrañas y lo que nos parece en ese momento es lo único que sirve, y luego decir, es que este niño no hago carrera con él. Un niño cuando tiene 10 años, 12, 14 años y vemos que tiene unos comportamientos no aceptados o no convenientes para esa edad, de mala educación o de formas de actuar, de relacionarse, nos podemos echar las manos a la cabeza. Y sin embargo, para llegar a los 12 años o 14, han pasado por los 7, por los 6, los 5, han pasado por todos los años. Hay un proceso. De pronto no nos encontramos con un adolescente incívico. No, hay un proceso que se ha ido formando el muchacho en esas actitudes. Luego nos escandalizamos porque nos respetan, porque no cumplen, porque van al colegio. No podemos entender por qué tiene esa actitud y sin embargo nos preguntamos que para llegar a esas actitudes ha habido un proceso de aprendizaje. Que el niño pues no se le ha formado, no ha habido una autoridad que le haya dirigido, que le haya dirigido ¿para qué? Para adquirir esos valores que son necesarios para vivir en sociedad. No vivimos en la selva, ¿verdad? No podemos hacer cualquier cosa. Y toda la normativa, en principio, como premisa, es porque nos traen una convivencia, la mejor convivencia que podamos tener. Por eso, si te parece, podemos hacer una pequeña pausa, descanso, que nuestros oyentes puedan pensar si luego quieren intervenir cuando demos paso a las llamadas y que puedan reflexionar sobre este tema. Hombres a Jesús vinieron y con preguntas lo detuvieron. ¿Quién te dio poder? ¿Quién te autorizó? Pero Jesús no se preocupó. Él no gritó, no se enojó, con una pregunta les contestó.
bautismo de Juan, ¿de dónde fue? ¿Del cielo o de hombres? Díganme, ¿qué creen? Cielo o hombres, díganme, ¿qué creen? Jesús tiene autoridad, tú del cielo tienes su verdad. Él enseña con poder y nadie lo puede vencer. Con sabiduría respondió, tú di la verdad nos enseñó. Jesús, Jesús, nuestro Señor, Él tiene todo el control. Él tiene todo el control. Los líderes no supieron qué decir, tenían miedo de lo que iba a ocurrir. No lo sabemos, fue su contestación y Jesús guardó su explicación. No necesito pelear, su autoridad supo mostrar. Con su palabra y su gran amor, Jesús mostró quién era el Señor. Jesús tiene autoridad, tú del cielo tienes su verdad. Él enseña con poder y nadie lo puede vencer. Jesús, 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 con sabiduría respondió y la verdad nos enseñó. Jesús, Jesús, nuestro Señor, Él tiene todo el control. Jesús no necesita permiso de nadie porque su autoridad viene de Dios. Él es el Hijo del Rey del cielo. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. No hay tiene todo el control. Jesús tiene autoridad, del cielo viene su verdad. Yo le sigo con mi voz, porque Él es mi Dios. Jesús, Jesús, sí, Jesús tiene todo. Sí, Jesús, Jesús es mi Señor. Jesús tiene todo el control. Buenas tardes. Están escuchando Radio María. Estamos hablando sobre la autoridad, ¿no? Este concepto que tantas veces lo hemos igualado a autoritarismo, ¿no? Que es una forma, pues no buena, de ejercer la autoridad, ¿no? Hay como tres formas bien claras, ¿no?, de ejercer la autoridad, ¿no? Ya los de mi edad, pues en mi casa estaba muy clara la autoridad, ¿no? No hace falta mucho hablar. Con una mirada era lo suficiente como para dejar de hacer lo que estabas haciendo. Es decir, estaba muy claro lo que es la autoridad y yo no tengo ninguna queja, desde luego, ¿no?, por ese aspecto. Pero sí que a veces no había, esto se hace porque lo digo yo, y no había más criterio o argumento para un mandato que provenía de los padres que tenían autoridad. Esa autoridad nos estamos refiriendo, ¿no? Luego, verdad, que como no somos perfectos, pues nuestra forma de ejercer cualquier rol pues no va a ser perfecto, ¿no? Este y ningún otro. Pero hay otra autoridad que no es esta, que es quizá la que hoy más prima, ¿no? Que es la permisividad. Es decir, la mejor autoridad es la que no se ejerce. Entonces, pues se crece en la familia sin esos límites que nos ayudan a tener una dirección en la vida, un sentido, un saber estar, ¿no? Pero un saber estar no solamente por los demás, sino también por uno mismo, ¿no? Y, si yo no he aprendido a respetar una autoridad, cuando yo ya sea adulto y sea independiente, quizá no sepa muy bien cómo comportarme en un trabajo o en las relaciones personales, sociales o creando mi propia familia, ¿no? Quizá no tenga esa base, ¿no?, que he aprendido, que va con la persona, ¿eh? Es algo que crecemos con ello. Entonces, no es que tengo que pensar cómo tengo que hacer, sino, pues ya sé, porque es lo que se ha hecho parte de mí, ¿no? Y luego está esa otra autoridad que en los lenguajes así oficiales llaman democrática, ¿no? En una autoridad pues equilibrada, natural, que busca el bien, que no es sin argumentación, sino que se dan y se ejerce buscando el bien, intentando el diálogo, la comprensión de los hijos, no la imposición solo, que a veces hay que también hacerla, ¿no? Pero es quizá la mejor forma de ejercer la autoridad, buscando el bien y no tratar a los hijos como si fueran cosas, ¿no?, sino como un cuartel, ¿no? Pues no, sino tratarlos como personas, que la mejor forma para que ellos puedan formarse es comprendiéndolos y a la vez limitándolos en lo que haya que limitar, pero sí sin esa imposición sin más, ¿no?
aunque esa sin más es mucho decir, ¿no? Porque siempre se hace las cosas por algo, pero no está basada en el estado de ánimo de los padres. Las cosas están bien o están mal, no porque yo esté bien o esté mal, sino porque esos hechos son correctos o no correctos, traen mejor bien o no. Pero tantas veces nuestras correcciones han sido, yo me di cuenta que a veces, según mi estado de ánimo, pues así soy más comprensible, más tolerante o no, o no. Qué bien dice Rafa que hay diferentes formas de ejercer la autoridad, ¿no? Por ejemplo, en esta canción que escuchábamos hace unos instantes, nos habla de cómo la ejercía Jesús. A veces la escritura dice que hablaba con autoridad y poder. Y eso no significa que fuera a voces, ni gritando, ni... No, no. Con las cosas claritas, con frases muchas veces cortas para que nadie se perdiera en el camino cuando quería ser entendido perfectamente, ¿no? Y nosotros que estamos en la radio de la Virgen, y aunque estemos hablando de psicología, pues con permiso del director, hablamos también un poquito de religión. Pero simplemente para eso, ¿no? Para ver ese modelo que tenemos y que en la familia tenemos que tener también en cuenta cuál va a ser nuestro modelo de autoridad. Si va a ser ese modelo autoritarista o si va a ser ese modelo de lo votamos todo, o sin embargo va a ser el de, bueno, pues lo que vaya fluyendo, ¿no? Que vaya fluyendo y ya vamos viendo Dejar hacer. qué pasa. Uh-huh. Pues la autoridad ejercida desde el amor da seguridad a los hijos. Sí, no, como no está a expensas del estado de ánimo, que no tiene por qué saber el otro qué estado de ánimo tiene el padre o la madre, pues da una seguridad emocional a la hora de saber estar, ¿no? Ser dueño de nuestras propias emociones. Genera confianza. Fíjate, Rafa, en las familias donde hay una persona con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, estas personas, hay momentos en los que por su patología o por su situación o por su condición necesitan límites. Y cuando se encuentran peor, es curioso que tanto en los centros como en la familia buscan precisamente a esa persona que le pone los límites, porque saben que ellos solos no pueden. A veces necesitan pues una palabra que les diga que no, que les dé seguridad, y no que todo valga, sino necesitan una contención. Y es muy característico de estas personas cómo buscan a ese referente, que puede parecer el que, uy, pues parece que es el más serio con el niño, o parece que es el que siempre está enfadado, ¿qué tal? Pero en los momentos que realmente se derrumba, o eso pasa también con los niños pequeños, ¿vale? Cuando se derrumba, cuando tiene un problema, cuando siente que algo se les está yendo de las manos, buscan esa contención externa en la persona que ejerce la autoridad de forma habitual. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 14, 15 años, que en una ocasión le castigué sin salir, sábado y el domingo, y sin darle nada, claro. Y claro, él se rebelaba con que no estaba de acuerdo y tal. Y yo le escuchaba hablar por teléfono, entonces era teléfonos normales, con un amigo, y yo le oía como orgulloso de que le hubiera castigado. Por una parte parece rebelándose, y dice que mi padre me ha castigado, pero por otra parte como orgulloso de que le hubieran limitado y castigado y no puedo salir porque mi padre me ha dicho que como llegué ayer tarde, pues, es decir, me llamé mucho la atención y eso pasó hace ya unos pocos años, ¿no? En el sentido de que creo que es lo mismo que tú dices, ¿no? Respecto a estas personas, de que tantas veces los límites es una forma también de mostrar el amor, ¿eh? Porque sin que haya eso, favorece tantas veces esa autoridad, favorece el poder hablar, el poder ofrecer los puntos de vista distintos que podamos tener, ¿no? El que ejerce la autoridad y el que la tenga que ejecutar, ¿no? Enseña un respeto entre las personas. Es decir, los padres y los hijos no somos iguales. Somos iguales en dignidad, en derechos, pero el papel es distinto. Entonces, yo cuando atiendo a muchachos adolescentes que vienen con sus padres porque están preocupados por la forma de relacionarse, pues no pueden pretender lo que hoy dice la sociedad, que todos somos iguales. Pues lo justo dice que justicia es dar a cada uno lo que corresponde. Y no le corresponde el mismo papel al padre que al hijo. Y cuando
cuando tuvieran los dos el mismo papel, eso no es justicia. Es una injusticia, porque cada uno tiene un papel. Dar a cada uno lo que corresponde. Y eso en todos los ámbitos. No le corresponde al hijo tomar unas decisiones que le corresponden al padre, ¿verdad? Y si las toma o si se deja guiar la familia por decisiones del hijo, pues creo que no pueden funcionar las cosas, porque no le corresponde esa función, ese rol. Dar a cada uno lo que corresponde es lo justo. No todos por igual, porque no somos iguales. No somos iguales. Somos distintos, entonces ejercer la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde dentro de esa diferencia que podamos tener. ¿Mm? Y no porque uno sea más y menos, sino que tenemos roles distintos. Y a la hora de ejercerlos, pues la responsabilidad de ejercer de padre no es del hijo, es del padre. De hecho, Rafa, cuando se dan familias en las que estos roles se cambian y por las razones que sean, un hijo menor termina ejerciendo de padre, son familias disfuncionales, porque al menor normalmente le falta conocimiento, experiencia y otra serie de herramientas que necesita. Pero puede ser que pasado un tiempo, cuando la edad cambie, cuando la situación cambie, un hijo ya adulto sí que puede tener el rol de protector con su padre, pero esto cuando hablamos de menores son familias disfuncionales que luego tienen otra serie de problemas y que también a los hijos les suele crear pues dificultades de vida que terminan a lo mejor en una consulta, ¿verdad? De psicología, de psiquiatría y en otro tipo de terapia. Es que es así, y no puede ser de otra forma. Es decir, una autoridad que no busca amar al otro, amar es buscar el bien del otro, simplemente es por la comodidad o por la facilidad, pues va a tener consecuencias. Es que todos nuestros actos tienen consecuencias. En cuanto las cosas no ejercen aquello para lo que el servicio que tienen que dar, habrá una consecuencia. Si no es una autoridad con amor, si no es una autoridad fría, distante, ¿qué provocarán los hijos? ¿Tendrá algún efecto? Claro que los de alguna forma los condicionarán en su vida, ¿no? Cómo se forma su personalidad. ¿Sí? Y algo negativo. Es verdad que gracias a Dios parece que tenemos siempre la posibilidad de corregir, ¿no? De por lo menos disminuir todos los efectos negativos de todas nuestras acciones. Pero desde luego vamos ya como marcados por la propia vida de no haber recibido aquello que necesitábamos de los nuestros. Y es que nos guíen, que nos pongan límites, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a sacar lo mejor que tenemos dentro, que también tiene mucho que ver con la educación, sacar lo mejor de dentro de nosotros. Si no se crea ese ambiente, pues se quedará dentro. ¿Cómo actuaremos? Pues actuaremos como podamos, dentro de nuestras limitaciones. Por eso son límites que nos ayuden a dirigirnos, a guiarnos, a buscar la excelencia, el mayor bien en nuestra vida, pues son una necesidad. Y si no lo hacemos, pues no estamos haciendo el papel que nuestros hijos le van a necesitar. Digo nuestros hijos referidos a la familia, pero es como cuando la policía no actúa de una forma correcta, pues no está haciendo el papel como guía para esa sociedad. ¿Habrá un efecto? Pues claro que habrá un efecto. No hay nada, no sale nada gratis. Todo tiene una consecuencia, una responsabilidad, pues es ejercer aquella función para la que he sido creado. En el sentido laboral, en el sentido familiar y en el sentido personal. Porque a veces no somos, en un sentido personal sería ser dueños de nosotros, ser autores, y a veces no lo somos tampoco. Una persona que no es dueña de sí misma, no tiene esa autonomía, esa capacidad, ese autodominio, pues ¿qué va a hacer? Hará lo que pueda, pero no podrá ejercer los papeles de padre, de esposo, porque si no tiene autodominio en sí mismo, ¿cómo va a tener autodominio luego, autoridad sobre los demás? Por eso yo creo que siempre estamos a tiempo. No es cuestión de que miremos para atrás, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro. Siempre tenemos posibilidad de poder crecer. Yo, algunas veces cuando atiendo a personas que tienen unas problemáticas que a veces digo, jolín, qué difícil, ¿no? Parece que es imposible salir de la problemática que tienen ya bien instalada, casi desde la niñez, ¿no? A mí lo que me ayuda mucho es, a pesar de todo, creer que siempre hay posibilidad,
porque Dios es, ¿verdad?, todopoderoso. Siempre hay posibilidad. Y sobre todo también mandar este mensaje. Tenemos los problemas que tengamos, serán graves al máximo, pero Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Y creer eso y poderlo hacer creer al otro, creo que le da como toda posibilidad para poder avanzar. A lo mejor nunca va a llegar a una perfección, pero sí que no nos podemos atascar y decir, bueno, como tengo este problema, porque ha sido mi vida ha sido muy trágica, pues estamos ya condenados. Pues no estamos condenados. Siempre, siempre podemos avanzar, siempre. No llegaremos a la perfección, y a lo mejor tampoco hace falta, porque si llegamos a la perfección, madre mía, pero siempre podemos avanzar y superar muchas cosas de las que tantas veces nos atan. Muchas veces tiene que ver también con este tipo de recuerdos o con este tipo de personalidad formada, cómo se ha ejercido la autoridad en casa, ¿no? No es lo mismo el no porque no o el sí porque lo digo yo, que cuando razonamos un poquito la decisión, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, o cuando nuestros padres nos dicen, no vas a salir esta noche porque luego te toca venir muy tarde por una zona poco transitada, oscura, que puede ser peligrosa. Cuando estamos dando un razonamiento, hay una comprensión, ¿no? Puedo estar de acuerdo o no, pero entiendo que hay un motivo. Cuando me dicen, no vas a salir esta noche porque lo digo yo y no hay más que hablar, pues al final lo que causa es un rechazo, porque al final se me está imponiendo una decisión que ha tomado otra persona sobre un aspecto más o menos relevante. Estoy poniendo un ejemplo, pero podría servir cualquier cosa de la vida diaria. Y no se me explica, no se me da una razón, que tampoco se me tiene que dar una razón de todo, ojo, pero viendo el ejemplo, por ejemplo, que ponemos, cuando es porque no, porque lo digo yo, o porque sí, o porque no hay más que hablar, ahí se está rompiendo un poquito la relación. Y si es costumbre, al final, cuando queramos que esa persona nos cuente qué problemas tiene, qué le está pasando, qué sucede, si necesita nuestra ayuda, no va a tener confianza, porque le hemos cortado sistemáticamente con un no o con un sí. Yo creo que necesitamos siempre dialogar con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con quien sea. Dialogar es dar tu opinión, tu visión, tu impresión de las cosas, con ánimo de la unión, de favorecer, ¿no?, la comunicación. Tantas veces llegamos, nuestras formas de actuar con el otro, tantas veces la discusión es defender mi postura en oposición al otro, que tantas veces no llega a ningún sitio. Primará la postura del que tiene más poder, más autoridad. Entonces, eso nos favorece mucho con nuestros hijos. Qué bien que llega un punto de decir, mira, vamos a hacer esto de esta forma así porque yo creo que es lo mejor para ti. Damos una explicación sin más. Si lo vemos adecuado, darle muchas explicaciones. Siempre y cuando, yo creo que todo eso está siempre relacionado de acuerdo a cómo se van creando esas relaciones. Porque si no se crean de una forma, porque ya hay una predisposición a ser discutido la autoridad del padre, pues a lo mejor se acaba con, y se hace así porque yo lo digo, ¿no? Entonces, eso no es mucho avanzar. Pero si te parece, vamos a dar un pequeño descanso, que lo puedan pensar, y si quieren luego a la vuelta pueden intervenir llamando al teléfono 91 005 94 19 y exponer aquello que ustedes vean sobre el tema este que estamos tratando sobre la autoridad. En la fila de la escuela yo quiero correr al frente, aunque sé que no es mi turno, hoy le toca a Vicente. Yo paro, yo pienso y espero un momento, dejo a otro primero, yo hago lo correcto. Yo estoy coloreando y quiero todo para mí, lapicitos y crayones yo no quiero compartir. Yo paro, yo pienso y espero un momento, comparto con mi amigo, yo hago lo correcto. Siempre lo correcto debemos hacer y así entre todos nos llevaremos bien. Siempre lo correcto yo debo hacer
y así con mis amigos me llevaré muy bien. En la clase mi amigo nos cuenta una historia. Quiero contar la mía, quiero contarla ahora. Yo paro, yo pienso y espero un momento. Escucho paciente, yo hago lo correcto. ¿Qué animal vive en el mar? Pregunta la maestra. ¡Ay! ¡Yo quiero gritar! Yo me sé la respuesta. Yo paro, yo pienso y espero un momento. Levanto la mano, yo hago lo correcto. Siempre lo correcto debemos hacer y así entre todos nos llevaremos bien. Siempre lo correcto yo debo hacer y así con mis amigos me llevaré muy bien. Están escuchando Radio María, estamos hablando sobre autoridad. Dice así este pequeño cuento. Un hombre acudió a su vecino a pedirle prestado su asno. Lo siento, pero lo he alquilado, le dijo el vecino. En aquel momento, el animal comenzó a rebuznar en la cuadra. Pero si le estoy oyendo rebuznar. Pero bueno, ¿a quién vas a creer? ¿Al asno o a mí? Parece un chiste, ¿no? La autoridad necesita ser creíble. Necesita ser modelo, coherente con lo que dice, con lo que hace. Por eso, a veces la autoridad ha sido o tiene mala fama, ¿no? En el sentido de que parece que es que me limita. No la vemos como una ayuda. La vemos quizá como una imposición, como algo que tenemos que creer. Escuchamos a alguien que tiene autoridad sobre el tema que vayamos a escucharle. Pero si yo he crecido de alguna forma y he ido madurando en un tema similar al que está hablando, pues yo tengo que escucharle, claro, porque es alguien a quien yo puedo reconocer que tiene esa autoridad. Pero yo no puedo olvidar tampoco, estamos llamados a tener autodominios, ¿no? Ser autónomos. Es decir, qué bien compaginar esos dos aspectos. De acuerdo a quien me habla, tengo que escuchar y tengo que reflexionar sobre aquello que me dice. Pero que yo ya me he ido formando. Ya no es porque lo dice Pepito, ¿no? Sino porque lo que dice Pepito y lo que yo sé, anda, mira, me ayuda a matizar, a concretar, a extender a lo mejor ese conocimiento que yo tengo. Pero si va en contra, me tengo que preguntar también. No podemos simplemente creer porque me lo dice quien lo diga, ¿no? Sino que estamos todos llamados a tener esa capacidad, ese crecimiento, esa madurez, ¿no? En muchos temas que nos corresponden, ¿no? Como personas que somos, en temas religiosos, espirituales o sociales. Yo oigo a un político y podrá decir lo que le parezca decir, pero yo también tengo mi criterio para tomar esto, poner en duda al otro, y poner esos límites hasta lo que me dicen, ¿no? No me trago todo lo que me dicen porque lo dice quien lo dice, ¿no? Sino que tengo ya esa capacidad como para poder filtrar aquello. Es verdad que eso tiene muchos matices, ¿no? Y tenemos que ser bien cautos, ¿no? Porque si no, no tomaríamos en cuenta muchas cosas, ¿no? Si por encima de todo lo que me pueda decir cualquier persona, que yo creo que tiene autoridad, pues prevalece solamente mi criterio, cuando el otro tiene una autoridad mucho superior a mí, que sería también tener esa disposición, ¿no? Ser lo suficientemente humilde como para decir, bueno, pues esto que estás diciendo hace falta que yo por lo menos lo reflexione. Que no estoy tan seguro de que lo que yo pienso es lo correcto y lo que el otro me dice, que es una persona de reconocido prestigio sobre el tema del que hable, pues creo que sería bueno el plantearnos y tomar las cosas como con cierta distancia, pero sí poniendo también en duda a ver lo que me dicen si no coincide con lo que yo creo, ¿no? ¿Cuántas veces
no sabemos cómo ejercer esa autoridad, ¿no? Y te puedes encontrar pues en tu propia casa o en el colegio o en cualquier sitio tomando un café, una familia al lado, donde lo que se escuchan son voces, ¿no? Y repeticiones. Fulanito, estate quieto. Fulanito, deja de hacer no sé qué. Fulanito, no molestes a... Y todo el tiempo, y repitiendo. Y al final es como una canción que se oye de fondo, que uno se acostumbra a escuchar, que te griten, que te regañen, pero al final terminas por seguir haciendo lo que te da la gana, porque no tiene ninguna repercusión, porque al final sabes que sí, la otra persona, tu padre, tu madre, se está exasperando, pero ay, qué interesante es aquí molestar al compañero o romper el papel o hacer ruido o no acostarme, porque como estoy con la pantalla, ¿verdad? Yo algunas veces cuando vienen matrimonios con hijos y se quejan de los hijos, yo les pregunto, ¿usted cree que tiene autoridad sobre sus hijos? Los hijos no tienen que darle la autoridad, tiene que ganársela usted. Pero para que se la gane hace falta que usted crea que la tiene. Es decir, y no solamente que la tiene, sino que la puede ejercer para que el otro también tiene que aprender. A veces no está solamente, porque todo es un camino, ¿no? Cuando perdemos la autoridad no se pierde de pronto. Hay un camino para perderla como hay un camino para ganarla. Y es una necesidad que ante nuestros hijos, cuando son pequeños o tienen una edad, bueno, yo diría que mientras viven en casa, es verdad que la autoridad se va matizando de acuerdo a la edad que van teniendo los hijos, pero la autoridad, yo tengo hijos de 40 años que yo les digo lo que me parece. Sé que no tengo esa potestad de, pero yo les tendré que decir y ellos, si yo mantengo esa autoridad con mis hijos, me escucharán. Luego harán lo que les parezca, porque su función ya tiene una edad, pero yo tengo la obligación también de seguir diciendo aquello que creo que es lo correcto, lo bueno, lo que les convendría, que tengan un punto de vista completamente distinto a lo mejor al que ellos pueden tener respecto a los nietos, respecto a muchas funciones en la vida, ¿no? Es decir, ¿me creo yo con esa autoridad? Pues yo sí me la creo. Luego, que el otro haga lo que le parezca, me parece que es lo propio, natural que tiene que hacer. Pero mi parte es esa. Y como yo creo que puedo hablar con mis hijos desde esa autoridad que me da el ser su padre y los años que tengo, pues yo no me reprimo de poderla ejercer, sabiendo que tienen esos límites porque tienen su vida, son adultos y hacen lo que tengan que hacer. Pero yo creo que también tengo que ejercerla. Por eso, el creer que la tienes, yo creo que es vamos, sin eso no la puedes ejercer. Y a veces cuando los hijos se ponen, no la respetan, pues tú no la ejerces, no la respetarán más. Sería pues un camino inverso del que se necesita hacer. Normalmente cuando un hijo adulto escucha la palabra de su padre es porque ha habido un trabajo detrás, ¿no? Y ha habido un acompañamiento a lo largo de la vida. Y a lo mejor efectivamente no da su brazo a torcer en el primer momento, pero sí que luego se va a su casa y va reflexionando, ¿no? Y otras veces echa uno de menos cuando ya es mayor el tener esa palabra de su madre o de su padre, esa indicación, ese consejo, ¿no? Sobre cómo hacer algunas cosas. Alguna forma de tratar esa autoridad, ¿no? Desde pequeños para que podamos llegar a este punto en la adultez, dicen algunos estudios que es repetirlo 3 veces simplemente, ¿no? Decirlo una vez, fulanito, deja de molestar al compañero, deja de hacer ruido, o es la hora de acostarse, ¿no? El problema que tengamos principalmente con nuestro menor en casa, con nuestro familiar. Si es necesario una segunda vez, se le vuelve a decir, fulanito, te he dicho que dejes de molestar o de hacer no sé qué por esto, si sigues haciéndolo va a haber una consecuencia. Por ejemplo, si sigues con el móvil y no te acuestas y mañana tienes cole, pues lo que queda de semana no vas a tener ninguna pantalla porque vas a estar cansado y porque no me estás haciendo caso. Y ya la tercera vez, con un tiempo prudencial, ¿de acuerdo? Tampoco hagamos esto en 2 minutos, sino para que la persona a la que estemos hablando pueda interiorizar esa información que le estemos dando. La tercera vez, fulanito, te he dicho que no hicieras esto por esto y que si lo seguías haciendo, la consecuencia iba a ser, y eso está más que demostrado, si se dice algo hay que cumplirlo. No me gusta la palabra amenaza, pero
Si se amenaza con hacer algo, hay que cumplirlo, porque todo se aprende. Y si nosotros le decimos a nuestro hijo que le vamos a dejar un día sin la Play, el fin de semana sin salir, sin coger el móvil mientras come, si luego para nosotros estar tranquilos se lo damos, eso también se aprende. Y al final se aprende que da igual lo que me digas, porque voy a hacer lo que yo quiera. Sí, es así. A veces en este sentido, como no seamos coherentes, que nuestra palabra y nosotros seamos lo mismo, que lo que yo digo pues tiene un fundamento, ¿no? Y entonces ejerce cuando es respecto sobre todo a los hijos, ¿no? Que no diga una cosa y luego haga la contraria. Uno ya pierde la autoridad por el camino, sin más. Y luego recuperarla es como más difícil, ¿no? El poder, sobre todo también con nuestros hijos, ¿no? En el sentido de ese reconocimiento de que mi padre me quiere y busca mi bien. Y si me tiene que castigar, es mucho más fácil un castigo que uno lo entiende porque es la consecuencia de una acción no correcta, de un límite pasado, sobrepasado por los hijos, si antes se les ha advertido. Yo conozco familias cuando vienen con hijos así más pequeños que dice desde la cocina al hijo que está viendo la televisión en el salón, Juan, apaga la televisión y vete a la cama. Juan, ¿no se apaga la televisión? Eso dice 3 o 4 veces. ¿Tú crees que esas órdenes de lejos el hijo las toma como órdenes para cumplir? ¿Hasta cuándo la va a cumplir? Cuando ya se acerca y le dice, te he dicho ya que apaga la televisión. Y ya eleva la voz, hay una expresión de fastidio. ¿Por qué tenemos que esperar a la 5ª o 6ª vez? Porque las primeras veces da por hecho el propio que manda, da una orden, no cree que se vaya a cumplir. No es lo mismo decirle, mirar a los ojos, ahora en 2 minutos apaga la televisión, te lavas los dientes y te vas a la cama. Lo habrá entendido si le miras a los ojos y le dice, ¿sabes lo que te he dicho, no? Que apague la televisión, te laves los dientes y vayas a la cama. Ahí es mucho más difícil que el otro no ejecute aquella orden que le estás dando, pero si uno mismo no cree que la orden o sabe que hasta la 4ª vez no va a cumplir la orden, pues mira, yo sé que hasta la 4ª vez o 5ª vez puedo estar esperando y ya veré la disposición, la cara de mi madre o de mi padre para tener que hacerlo. En la casa de unos amigos con 9 hijos, unos muy mayores ya, decían que cada vez que había que hacer algo había que decir el nombre. Pablo, pon la mesa. Rocío, vete a comprar el pan. Rosario, ordena el armario. Porque como se dijera, hay que ir a comprar el pan, hay que poner la mesa. Ay, amigo, con tantas personas en casa, la tarea sin hacer. Eso lo hace mi mujer. Mi mujer dice, hay que ir a por el pan. Y digo, dímelo bien, vete a por el pan. Hay que poner este cuadro. Tienes que recogerlo de arriba. Dice, hay que recoger. Dice, como si fuera eso una orden. Estamos solamente los dos, Yo digo, jolines, emplea bien el verbo. Recoge, haz. Yo creo que, Raquel, hemos llegado al final de este programa. Así que tengan ustedes una buena tarde. Simplemente recordarles que si el tema les ha resonado, si creen que alguien les puede hacer bien, ya sea de Psicología y Familia o de cualquier otro programa de Radio María, pues pueden buscar el podcast. Tanto en la página de Radio María, pueden mirarlo, es muy fácil, o si buscan en Google podcast de Radio María y algún problema en concreto o alguna palabra de la que han oído porque han pillado en medio del programa y lo quieren oír, es muy fácil hacerlo. Incluso yo lo he estado mirando esta tarde y he visto que si es el rato de la plancha y no saben qué ponerse, pueden ver cuáles han sido, por ejemplo, los podcasts más escuchados. Así que, bueno, pues hasta la siguiente les dejamos con Radio María. Buenas tardes. Psicología y Familia, con Rafael Pérez y Raquel Talaván.